Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Después de la derrota frente a Osasuna en el Sadar, el Betis de Manuel Pellegrini quiere retomar la senda de la victoria, de la buena dinámica, después, como digo, de estas 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Y lo quiere hacer nada más y nada menos que ante la Real Sociedad, un rival directo, ya no solo por esa pelea por la Champions, sino también por las plazas europeas. Como de costumbre, estamos para analizar lo que puede ser el partido, las claves más importantes, como por ejemplo volver a retomar ese camino de la solidez defensiva, lo que necesita con balón, los onces y mucho más. Perdonadme la voz que la tengo un poco tomada, pero la Feria de Abril ha hecho estragos. ¡Comenzamos! Iniciamos analizando, repasando un poquito al rival de este Betis, la Real Sociedad de Manuel Alguacil, uno de los rivales de los últimos años con los que más enganchones ha tenido y más partidos importantes, interesantes e incluso muchas veces extraños ha mantenido. Una pelea entre el Betis de Pellegrini y la Real de Imanol que está siendo realmente bonita, como digo, en las últimas temporadas, sobre todo para los béticos, porque a la Real no se le está dando para nada bien ni las visitas al Villamarín ni los enfrentamientos con este equipo de Pellegrini. Más allá de todo eso, que también lo comentaremos, los realistas, el conjunto Churriurdín es un equipo absolutamente espectacular, con una plantilla muy amplia, un proyecto asentado desde hace varias temporadas en la Europa League y además este año opositando más que nadie en toda la liga, en toda la competición, a conseguir la 4ª plaza, conseguir el acceso a Champions League. Se ha mantenido casi toda la campaña en esa 4ª posición y eso habla muy bien de la consistencia, de la regularidad y de la capacidad competitiva que tiene el equipo de Alguacil. ¿Qué sucede? Que es cierto que no llega en el mejor momento después de 2 victorias y 2 derrotas en los 4 últimos partidos. También es verdad que el Betis se le da francamente mal y que solo le ha ganado una vez en las últimas 3 temporadas, fue el año de la pandemia, en el 2020, y también que el Villamarín le viene costando mucho en las últimas campañas. Eso sí, el Betis, lo comentaremos luego, tampoco llega en el mejor momento, ni mucho menos. La Real de Imanol, pues es un equipo propositivo, un equipo dominador, un equipo que quiere tener la pelota, un equipo con una capacidad asombrosa para superar presiones, que tiene pegada en el último tercio, que defensivamente es muy fuerte y que competitivamente ha crecido mucho en los últimos años. Sin duda, ya digo, un rival que no llega en su mejor momento, que además al Betis se le viene dando muy bien en los últimos años, pero que tiene capacidad de sobra para conseguir clasificación a Champions, lo cual no es poco. Entrando con todas las claves para que este Betis de Pellegrini pueda superar nuevamente a la Real de Imanol Alguacil, comenzamos como casi cada vez que hay un bache importante, una mala dinámica, por el aspecto mental. En mi opinión, la derrota en el Sadar fue dura, también por cómo sucedió. Creo que ya dentro del equipo se empieza a notar que los partidos cada vez cuesta más sacarlos adelante. También pues físicamente llega el momento de la temporada donde a priori para todos los equipos suele ser un bajón y además donde la dinámica con 3 derrotas en los últimos 4 partidos no está siendo en absoluto buena. Por tanto, el primer aspecto que el Betis debe controlar, debe dominar y en el que debe crecer es el mental, intentar olvidar esta mala dinámica, intentar olvidar los problemas que viene arrastrando el equipo y desde Pellegrini, el cuerpo técnico y también los pesos pesados del vestuario, volver a encontrar la unión y reconducirlo de la mejor forma posible para encontrar la motivación, para encontrar las razones por las que se puede ganar a la Real, además ser un partido importantísimo, quizás de momento el que más de la temporada contra un rival directo y en la última opción ya de intentar alcanzar en próximas jornadas la plaza Champions, con un Villamarín que va a estar a reventar, un ambiente que entiendo que será alucinante por lo que hay en juego. Pues ahí tanto Pellegrini como la plantilla debe estar unida, debe ser consciente de la dificultad del partido, pero también intentar motivarse al máximo, volver a encontrar las buenas sensaciones, volver a encontrar esos pensamientos positivos que las malas dinámicas muchas veces se fuman para afrontar el duelo mentalmente de la forma más limpia, de la forma más sana y también más competitiva posible. Pero si recuerda la derrota en el Sadar, se acuerda de lo de Canales, se acuerda de las sanciones, de las rojas, etcétera, 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 pues claro que si le entran las dudas, ahí lo va a tener francamente complejo. Debe estar fuerte mentalmente, aunque el partido vaya por un camino o por otro, porque va a ser largo y la Real es un conjunto francamente bueno. Continuando, después de lo mental por lo puramente futbolístico, claro que hay un gran amplio margen de mejora sobre estos últimos 4 partidos
a lo que puede ofrecer este Betis y a lo que necesita dar para poder puntuar simplemente ante la Real. Viene sufriendo desconexiones de 10-15 minutos realmente graves. En el Sadar el inicio es desastroso, contra el Español también tiene tramos complejos, frente al Cádiz ese error individual de Canales, luego podremos hablar de polémica, pero en la segunda parte el equipo tampoco responde bien y claro que necesita obligatoriamente dejar a un lado esa irregularidad, dejar a un lado esos tramos del juego en los que se desconecta el equipo y le cuesta muchísimo dominar y es sencillamente superado por el rival y volver a esa versión que ha dado durante todo el año, competitiva, regular, que aunque tenga tramos complicados pero sabía reponerse y cómo volver a encontrar el dominio en el juego y a partir de ahí intentar dominar a la Real. Por supuesto defensivamente necesita volver a subir 2 o 3 escalones, que es donde ha estado toda la temporada y donde ahora está mucho más abajo, ya no solo por un tema de habilidad del rival o por calidad, que también te pueden anotar goles por supuesto en un equipo como la Real, sino porque en lo propio, en lo defensivo, el Betis el otro día, por ejemplo, frente a Osasuna, también ante el Español tuvo tramos de falta de concentración, falta de solidez, falta de esa concentración en la marca, falta de chispa, falta de intensidad y los equipos le están generando mucho daño a un Betis que ha demostrado absolutamente que es infinitamente más competitivo y que venía siendo un hueso mucho más duro de roer de lo que ha sido en las últimas jornadas. Por tanto, desde lo competitivo, desde lo defensivo, necesita volver a crecer, necesita volver a su mejor nivel, porque además la Real tiene calidad por dentro, tiene calidad para superar la presión, tiene calidad por supuesto en el último tercio porque tiene pegada, es un equipo muy bien trabajado y que le puede hacer daño al conjunto verde y blanco, y los de Pellegrini competitivamente necesitan estar muy fuertes, tanto en la presión, como defendiendo un bloque medio, como no en área propia y a raíz de ahí poder ir creciendo en el partido, pero si defensivamente vuelve a dar el nivel de Osasuna, lo va a tener muy complejo. Es un partido que a fin de cuentas al Betis le obliga a reunir muchos requisitos que muchos de ellos no viene cumpliendo para poder ganar o simplemente para puntuar. Necesita estar muy aplicado y ser muy disciplinado, muy coordinado, muy trabajado en la presión, porque insisto, la Real tiene capacidad de sobra y está muy trabajada para poder salir de ese tipo de situaciones. Luego también necesita en transición estar organizadito, no tener las líneas muy separadas, juntarse lo máximo posible para que la Real no pueda correr, para que no haya espacios para los Merino, Silva, Oyarzabal y los hombres de calidad. También desde lo competitivo en cuanto a duelos, ahí también puede ir creciendo durante el choque y puede ir superando a la Real mediante ese punto de intensidad, también aprovechando que juega en casa y además con balón, claro que va a necesitar inspiración para superar las líneas, va a necesitar paciencia para mantener la pelota y tener tramos en los que pueda tocar de un lado a otro y poder tener el dominio del juego, necesita pegada en el último tercio que tampoco la viene teniendo, necesita buenos partidos a nivel individual de jugadores como por ejemplo Ayoce, William Carballo, Borja Iglesias, Canales, los futbolistas que a fin de cuentas pueden marcar la diferencia y que tantas veces han demostrado que pueden hacerlo y como decía al inicio, desde lo mental, un bloque mucho más sólido, sobre todo también en transición. Osasuna le hizo mucho daño, necesita estar mejor parado, necesita estar más pendiente de la vigilancia ofensiva, saber dónde puede perder la pelota para presionar ahí y evitar que la Real salga cómodamente, porque si no en ese sentido le puede hacer mucho daño. En fin, son una serie de requisitos importantes, porque además enfrente hay un rival que puede hacer mucho daño y aunque el Betis haga un buen partido igualmente lo puede perder, pero ya digo, el margen de mejora para los verdiblancos está ahí y estoy muy seguro de que puede ofrecer mucho más de lo que dio ante Osasuna, Español o en jornadas anteriores. En última instancia, por supuesto, dos otros aspectos claves. El primero, la pegada, las áreas, en un partido que a priori va a ser cerrado, un partido en el que no va a haber muchas ocasiones para ambos en principio y que va a ser ese típico duelo en el que ambos se están midiendo, en el que ambos ven sus posibilidades y una vez que sucede una cosa u otra ya el partido puede desencadenar en algo más movidito y algo con más opciones para los dos o para uno de los equipos si es quien consigue el dominio y consigue aprovechar su tramo del juego y en segunda instancia evitar las pérdidas. Hablaba de la paciencia para mantener la pelota y lo necesita porque si comienza a cometer pérdidas que no tienen mucho sentido, pérdidas porque hay alguno de los jugadores que no está especialmente inspirado y comienza a fallar pases,
La Real es un equipo que ahí te castiga porque sabe cómo tener la pelota, sabe organizarse en torno a ella, sabe tener posesiones que hacen daño, pero también posesiones que simplemente te obligan a correr detrás del esférico, y ese tipo de registro el Betis sin duda también lo debe controlar. Entrando con ambos 11, apuesto que el Betis va a iniciar con Rui Silva en portería, defensa de 4 para Ruibal con Petzela, Luis Felipe, Juan Miranda, aunque no descarto a Abner en ese costado zurdo, doble pivote para Guido, William Carballo, en los costados Ayoce, Rodri y Canales por detrás del Panda. Mi principal duda en ese lateral zurdo, donde puede entrar Abner también con el tema rotaciones, y en el doble pivote, donde podría entrar Andrés Guardado. Por lo demás, diría que lo tengo meridianamente claro. Por su parte, la Real con Remiro en la meta, defensa de 4 para el Ustondo con Lenormand, Zubeldia, y en el costado zurdo Ayen Muñoz, centro del campo para Mikel Merino con Zubimendi, Silva en la media punta, costados para Oyarzábal, Barrenechea y arriba Sorloz. Hasta aquí el vídeo de hoy de los partidos ante la Real de los últimos años. Quizá este sea el que el Betis llega en peor dinámica, pero claro que tiene capacidad para poder sacar el partido adelante y luchar por esa posición vía Champions en las últimas jornadas. Habrá que ver cómo responde el equipo, pero lo cierto es que la dinámica está siendo francamente negativa por resultados y por juego, y necesita volver a su mejor versión para sacar este tipo de encuentros ante rivales tan complejos adelante. Aquí el miércoles por la mañana estaremos para analizar lo que suceda en el Benito Villamarín. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.